vamos a continuar la serie Las Parábolas de Jesús. Series Las Parábolas de Jesús, tema 11, la parábola del buen samaritano. ¿Cuántas veces escuchamos que la gente del mundo dice, ay, es un buen samaritano? ¿Verdad que sí? Es una de las parábolas realmente más citada de toda la Biblia. Y hoy vamos a ver esa parábola que está en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos desde el 25 lo voy a leer. De hecho, en la Reina Valera lo marca muy bien que empieza ahí la parábola. En la Reina Valera, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, para tentarlo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vieron cómo el Señor enlaza los dos mandamientos, verdad aquí? Me gustó cómo lo enlaza, ¿no? Versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Quién recuerda la enseñanza de este último domingo? Está muy relacionado a esto que hoy vamos a ver, que la vida eterna, la vida cristiana, se trata de, ¿qué dijimos? ¿De qué? De ser, ¿verdad? Y no de hacer. El que trata de hacer se va a quedar en miles de cosas, ¿verdad? En miles de cuestiones, en miles de problemas. Y le va a abrumar, porque le va a pesar ese hacer, como un yugo. La respuesta de Jesús, aquí en el pasaje de Lucas capítulo 10, ¿cómo Él responde esto, mis hermanos? Tal como nos enseñan las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Aquí el intérprete lo sabe bien, porque él mismo cita la palabra y dice bien claro cómo es que uno puede tener vida eterna. ¿Cómo uno puede tener vida eterna? Esa es la pregunta de siempre, ¿verdad? La vida eterna siempre es mediante la fe, como aquí bien dice el primero y grande mandamiento, y el segundo es esta fe que nos da entrada a una relación basada en el amor mutuo, mis hermanos. Esta fe nos da entrada, nos abre las puertas de par en par a una relación única y personal, uno a uno, con el Dios creador de todo el universo. Imagínese eso. Póngase a pensar eso, que decante un poco en nuestros pequeños cerebros, ¿verdad? Es impresionante. Como toda relación de confianza, más aún en las relaciones más cercanas, usted las sabe, pues Dios las creó, el matrimonio, marido y mujer, la familia que es una consecuencia de ese matrimonio, la relación de padres e hijos, ¿verdad? Porque del matrimonio dice, multiplíquense y fructifíquense, pues tengan hijos, ¿verdad? Esa es la mayor y gran bendición. Y es justamente a una relación con esta clase de cercanía, ¿verdad? El tipo esposos o padres e hijos, con esta clase de intimidad que Dios se nos ha acercado a nosotros para comenzar a entablar esa relación personal con el Dios creador. Es una relación claramente de dos, ¿verdad? Dos se necesitan, ¿no? Las relaciones de confianza, como las familiares que citamos, incluso las de amigos, siempre son basadas en el amor. El amor que refleja una protección desinteresada. Recuerde bien, cuando usted vea amor, no significa perdonarle todas las maldades así porque sí, dejar que, por ejemplo, los hijos hagan lo que se les cante la regalada gana, como dicen aquí en México, y no generar ninguna barrera. Las leyes de Dios, ¿qué son? Esa barrera de protección de los hijos, ¿verdad? Me gusta mucho una palabra que siempre dice la hermana Lola, que es serles de estorbo, ¿verdad? Nuestros hijos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ser
estorbo en el buen sentido. Por eso el amor, las relaciones basadas en el amor reflejan esa protección desinteresada. O sea, no hay ningún interés encubierto. Ay, lo estoy protegiendo porque, bueno, porque me pagan. Eso sería una nanis, ¿verdad? Lo estoy protegiendo o me casé con él porque tiene dinero, o tiene un buen trabajo. Pues así son muchas mujeres en el mundo, ¿verdad? Pero cuando es basada en el amor, esa protección, el querer bendecirlo, beneficiarlo a esa otra persona, es desinteresado. ¿Por qué? Porque yo pierdo, entre comillas, tiempo, dinero, esfuerzo, ¿verdad? Pierdo, entre comillas, parte de mi vida. ¿Para qué? Para que esta vida sea beneficiada. Eso es amor. ¿Y se necesitan cuántas personas? Mínimo dos. Dos partes deben de querer entrar en esta relación. Siempre. Dos partes. Los padres sabemos muy bien que muchas veces los hijos cuando crecen, pues no quieren, ¿verdad? Entre esposos también. Pueden empezar peleas y ya no querer, ¿verdad? Entrar en esta protección desinteresada. Pero si entiende y interpreta bien lo que es el amor, como recién lo dijimos, protección desinteresada, no tenemos excusa de que qué mal nos haya hecho mi esposa o mi esposo o mi hijo de decirle no, ya no te amo, ya no te voy a amar, no te voy a proteger. ¿Verdad que no? La protección es desinteresada. O sea, no importa qué haga la otra parte, ¿yo qué voy a hacer? Mi amor va a seguir saliendo, mi protección hacia la otra persona va a seguir saliendo. Eso se trata el amor, y Dios es amor. Dios nos protege, nos cuida, a pesar de que nosotros somos rebeldes, somos desobedientes, y muchas veces le damos la espalda, aún siendo cristianos, mis hermanos. Se necesitan dos partes entonces, para querer entrar en una relación, mis hermanos. Y Dios lo sabía bien claro cuando nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios, de su parte, nos demostró claramente por medio de nuestro Señor Jesucristo que no solo tuvo las buenas intenciones, sino que hizo toda la obra necesaria para poder abrir la posibilidad de reconciliación con Dios ahí en esa cruz, ¿verdad? Y ahora está en nosotros, sí, depende de nosotros ahora, de los seres humanos, el aceptar por medio de la confianza en la obra de Cristo esta gracia infinita demostrada por parte de Dios. Ahora bien, si ya usted entró en la relación personal con Dios, pues aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y usted ya entonces debe de saber que en una relación, ¿qué? No es algo puntual, ¿verdad? Una relación no es algo que comienza y se termina en ese mismo día. En una relación habla de algo continuo. No se detiene en el momento que usted entró en esa relación. ¿Se imagina? Me conocí a mi esposa y ay, qué bueno. Y ya, vamos a casarnos, sí. Y después ya no la veo más. Me llama y no le contesto. ¿Se imagina algo así? ¿Verdad que no? O sea, no entra en nuestra lógica, ¿verdad? Pero muchos cristianos hoy día están aprendiendo así el cristianismo. No, ese día yo confesé, me arrodillé, lloré y pasaban las alabanzas y había mucho humo y había luces espectaculares y se hablaba ahí con mucho eco. Hoy está el Señor contigo y ya eres en Cristo nacido de nuevo. Y ya, y después me di la media vuelta y seguí fornicando, seguí tomando, seguí viendo por las cosas, primeramente por las cosas del mundo. ¿Usted está en la relación con Dios? ¿Verdad que no? Se necesitan dos para una relación. Todo lo contrario, ¿verdad? Se debe de mantener una relación. Las relaciones se deben de mantener. La Biblia nos enseña cómo mantenerlo. Las esposas amen a sus maridos, en todo sentido de la palabra. Respétenlo. El marido proteja, provea, cuide, ame.
a su esposa. Debe tener un continuo mantenimiento la relación. Mucho menos se debe de estancar, ya que eso produce una relación que se va apagando. La relación va de más a menos. Y al final, ¿qué pasa? Muere. Siempre es así. Las relaciones personales aquí en la tierra, justamente eso. El Señor las creó para que vislumbren, ¿qué cosa? La relación que Él quería tener allá en el cielo, que Él tiene allá en el cielo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ello, la parábola del día de hoy, la del buen samaritano. Por ello, el segundo mandamiento, que está relacionado con el primero, el Señor lo menciona en uno solo: el amar al prójimo como a mí mismo. Y aquí la clave, se lo anticipo, de todo este asunto, de todo este rollo, vamos, es ¿qué es ese prójimo, verdad? Siempre es eso. ¿Hasta dónde llega nuestra cobertura? Vamos a ponerlo así, en condiciones normales. Nuestra cobertura de lo que es el prójimo. ¿Hasta dónde llega su cobertura? Esa es la pregunta que quiero que hoy cada uno, cuando salga de este lugar, tenga contestada. ¿Hasta dónde llega mi cobertura del prójimo? Yo no puedo decir que tengo una buena relación con Dios, una relación en donde uno devuelve un poquito de lo mucho que Él nos amó y nos ama, ¿verdad? Yo no puedo jactarme de que soy un buen hijo de Dios si no amo primero a los que puedo ver y a los que están alrededor mío. ¿Quiénes son ellos? Dígalo, los familiares, ¿verdad? ¿Y quién más? La familia de la fe. Primera de Juan 4:19, la voy a leer en la traducción viviente. Primera de Juan 4:19 dice así: nos amamos, me gustó la traducción viviente porque lo dice de una manera especial, dice, nos amamos unos a otros porque Él, Dios, nos amó primero. O sea, nosotros aprendimos a relacionarnos en amor, basados en amor, porque empezamos nosotros, conocimos cómo el Señor quiere relacionarnos con nosotros. ¿Cómo quiere relacionarnos con nosotros? ¿En base a qué? Al amor. Entonces nosotros conocimos ese amor y por eso ahora nosotros podemos relacionarnos con otras personas basados en ese amor de Dios. Tenemos la capacidad ahora de amarnos verdaderamente entre los hermanos de la fe, la familia de la carne, principalmente estoy hablando, cuando entendemos mejor el amor de Dios. Mientras más profundo entramos a la relación con Dios, a ese amor perfecto de Dios, más capacidad de amar vamos a tener en nuestras relaciones. Y eso, pues, usted lo puede ver en su vida, en cómo el Señor nos transformó. Entiendo que venimos de muchas diferentes situaciones, cultura, quizás, experiencias, lo que usted le quiera poner, pero el amor es uno, mis hermanos. Dios es amor. Y en eso no hay excusa. No importa qué tipo de carácter tenga o cómo fue criado, mis hermanos. Pero usted puede ver bien claro cómo el Señor está obrando en su vida. ¿Hasta cuánto usted lo deja obrar en su vida? Nomás yo veo cómo yo era muy así, muy gruñón. Y sigo siendo, ¿verdad? Con mi esposa. Pero veo cómo ha bajado. Ella misma me comentó, sí, ha bajado y sigue bajando. Digo, ay, gracias a Dios, le digo. Pero no me saque de casilla, le digo, mujer. Pero es algo increíble cómo, y uno sabe que no es uno, ¿verdad? Porque en la carne, híjole, por cualquier cosa se prende uno. Pero cómo cuando uno dice, ve el Espíritu Santo que le dice, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y ya uno dice, bueno, híjole, cuento 3, a veces hay que contar hasta 100. Y a veces hasta 1000, pero ahí va, ¿verdad? El cristiano, mis hermanos, por eso, el cristiano que va madurando, por eso se congrega, porque su amor ha crecido. Y la esfera de la gente que pueda amar va más allá de su familia, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus nietos, de sus padres. Y ya empieza a abarcar a los hermanos en la fe.
Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Antes, eso todos podemos saberlo por experiencia también. Yo antes iba me congregaba por monotonía, por costumbre, ¿verdad? Por tradición, por temor a Dios también, vamos a llamarlo de esa manera, porque sabía que había que congregarse, estaba escrito, ¿verdad? Pero después empieza a cambiar, empieza a surgir un amor, ¿verdad? Una preocupación. Ay, la hermanita está enferma, el hermano trae una situación y uno se empieza, el problema del hermano se vuelve el de uno, ¿verdad? Y por eso oramos. ¿Sabe? Cuando usted no puede orar, o sea, porque jamás nos va a nacer orar por otra gente. No nos nace de nosotros. Pero cuando usted empieza a orar de una manera constante por otras personas y empieza sus oraciones empezando no por sus necesidades, sino por las necesidades de los otros hermanos en la fe, usted ahí ya va a saber que su relación con Dios ha crecido, ha madurado. Ese es uno de los termómetros más fácil de uno mismo saber cómo está. Cada vez que me siento más cerca del Señor, más puedo orar por los hermanos sinceramente. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Dónde si no entonces podemos mostrar este amor tan grande de Dios, si no en nuestras vidas, verdad, mis hermanos? Y es por eso que nos congregamos. Salimos de la esfera familiar en donde amamos también a nuestros familiares. Y podemos ahora amar a gente, mis hermanos, que conocemos, claro, porque vamos conociendo en las congregaciones, pero que no son familiares nuestros. Y gente que no siendo familiares nuestros, diferimos y hasta discutimos, debatimos y hasta nos enojamos mutuamente por alguna diferencia doctrinal, de costumbres, de servicio en la iglesia. Pasa eso muy, muy seguido, mis hermanos. Pero ahora podemos amar incluso a esa persona. La parábola del buen samaritano, en su sentido más amplio, incluye justamente eso, saber amar a todo tipo de gente conocida, mis hermanos, a todo tipo. No es como el mundo dice, lo anticipo ahora porque después se me olvida, porque ando viendo y al final lo anoté, lo pongo yo siempre en letras bien grandes, pero después del apuro que tengo el tiempo, lo salto, después me digo, ay Señor, perdóname, salté eso. A veces el Señor me lo recuerda y ahora me lo está recordando. En el mundo, la parábola del buen samaritano, ¿cómo se interpreta? Ese buen samaritano, ¿quién es? Esa persona desinteresada que entra a ayudar, a salvar a otra persona que ni siquiera conoce. ¿Verdad que sí? Así lo interpretan. Mas, sin embargo, el Señor hoy nos va a demostrar que tiene que ver más con lo conocido. ¿Por qué? Porque la persona que a usted le desagrada, la tiene que conocer para que le desagrade, ¿sí o no? Es así. El enemigo son gente, ¿quién? ¿Desconocida o conocida? Conocida, por eso son nuestros enemigos. El Señor me lo mostraba bien claro cuando preparaba esta enseñanza. Me ponía las caras de las personas que todos tenemos enemigos. Gente que nos maldice, gente que está en contra nuestra. Y yo decía, el Señor me decía a mí, ¿puede ser buen samaritano con estas personas? Híjole, era algo tremendo, ¿verdad? Y yo cómo me voy a parar en el púlpito, ¿verdad? Si no le pedí perdón al Señor y si no vi bien por ese tipo de corazón que yo tenía en relación a esas personas conocidas, ¿verdad? Dice, seguimos leyendo, ahí se me fue aquí, Primera de Juan 4, versículo 20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, ahí está, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Tremendas palabras. 21. Y Dios nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes, sean de su círculo de amigos
o de la gente que difiere con nuestros tipos de pensamientos. El que dice que es de Morena el hermano y el otro no, yo soy del PAN, del PRIAN. Y ahí andan los hermanos peleándose. ¿Cómo cree usted? ¿Sí me entiende? Recuerdo el hermano Héctor, ¿verdad? Que ya se fue con el Señor. Era bien ahí aferrado al presidente anterior, ¿verdad? Poco a poco se le fue porque pues, su amor fue creciendo, ¿verdad? Pero me acuerdo que, híjole, al principio yo le decía, no, hermano, y ahí andamos enfrascados. Y él tenía como la edad de mi papá y yo lo respetaba, claro, yo respeto mucho eso, porque así nos pide la Biblia también, ¿no? Y yo decía, ay, hermano, pero fíjese así, así. No, hermano, fíjese. Está bien. Que Dios le bendiga. Pero él solo, poco a poco, a través de la limpieza y la purificación de la palabra, fue entendiendo. Y fue sacando la relación con Dios y con sus otros hermanos que quizás no eran partidarios del mismo partido político, pues la fue sacando también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. El que tiene una relación firme con Dios, pues la demuestra en una vida cristiana madura, amando a los hermanos, no solo a su familia, sino a los hermanos de la fe, a todos, aún hasta los que le ofenden. Volvemos, a todos. Y la parábola tiene que ver con todos los conocidos. Y si uno va a cualquier iglesia, cualquier congregación, se va a encontrar con muchas personas, realmente con innumerables tipos de carácter y personalidades, de que estudiaron, que no, que experiencias, que no, que era borracho, que era mujeriego, que no sé qué, que no sé cuánto. Con cristianos de diferente madurez se va a encontrar. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a amar, mis hermanos. Ese es el lugar. Ahí vamos a aprender a relacionarnos en amor con otras personas a las que Dios quiere que amemos, a pesar de cualquier otra circunstancia, para entonces que nuestra relación con Dios crezca y se fortalezca. Hay cristianos que piensan de esta manera: yo amo mucho a los míos, a mi familia, ese es mi primero y más importante ministerio, mi familia. Y es cierto, y ciertamente debe de hacerlo, ¿verdad que sí? La familia es la primera red de conexiones para relacionarnos de una manera personal e íntima, como Dios manda, ¿no? En amor. Esa es la familia, el primer ministerio. Y en la Biblia están escritos muchos pasajes para aprender a relacionarnos dentro de la familia. Y eso también es una verdad. Pero también, mis hermanos, está escrito esto, y lo dijo el mismo Señor en Mateo 5, versículo 46 al 48. En la traducción viviente lo voy a leer. Mateo 5, 46 dice: si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Miren, son palabras tremendas. Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos, la gente que no conoce de Dios, hacen lo mismo. Pero tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. O sea, ¿a dónde apunta el Señor? A la perfección de Dios. Apunta a la relación que el Señor ha abierto de par en par entre Él y nosotros. Esta perfección es la de poder relacionarnos con otros como queremos relacionarnos con Dios. Esa es la perfección que el Señor busca. No busca que usted siga odiando al que estaba odiando, peleándose con el que se estaba peleando. No. Él busca siempre que nos relacionemos como nos relacionamos con Él, en amor. ¿Cómo quiere relacionarse con Dios? ¿Cómo? Pues todos los días, amarle con todas sus fuerzas, con toda mi mente y mi fortaleza y mi corazón, con todo mi ser. Bueno, haga eso con sus familiares, pues amén, diré a toda la mayoría, y aún también con los
familiares de la fe, aquí en la congregación. Amén. Y si logra mayor madurez espiritual en base a eso, podrá lograr aún amar a sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la verdad, mis hermanos. Hasta ese punto de madurez quiere el Señor que lleguemos. Si no, no estaría escrito, mis hermanos. Yo diría, ay Señor, ¿por qué escribiste esto? Es que mi amor llega ahí. No te amé a ti cuando eras un maldito pecador. Ahora sí, volvamos al pasaje principal de Lucas 10, donde estaba la parábola. El escriba, claro, había citado la forma de tener vida eterna. ¿Cuál era la forma? El primer y grande mandamiento. Y el segundo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Que dijimos que relacionado a la última enseñanza no era en mi hacer, en mis obras, el enfoque, ¿no? Sino en el ser, ser parte de una relación única, genuina y verdadera con el único Dios vivo. Y la ley de Dios, como citó recién el maestro de la ley, nos dice que el activar esta relación está ahora ¿en dónde? Pues en nosotros. Cuando lo hacemos ¿con quiénes? Con otros seres humanos. Entonces, el cumplir la ley, el cumplir el espíritu de la ley, es que el amor. Es mucho más importante cumplir el espíritu de la ley, el amor, que cumplir la letra de la ley, como esos fariseos y escribas pensaban. Por eso el Señor le dice que haga lo que la ley le manda. El Señor le dice así, ¿no? ¿Cómo le dice? Bien has respondido. Haz esto, o sea, cumple la ley y vivirás. O sea, ¿qué dice? Ama. Así como sabes cómo me debes de amar, ama al prójimo. Y si seguimos leyendo el pasaje ahí en Lucas 10, ahora en el versículo 29, dice así, pero él, el maestro de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahí está el problema de él, pero ahorita lo vamos a ver. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Lo había visto herido, casi medio muerto, el sacerdote? Sí. ¿Y qué hizo? Pasó, siguió de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, de la gente que sirve en el templo, ¿verdad? Los servidores, vamos a decirlo aquí en la iglesia. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole otra vez, pasó de largo. O sea, los dos le vieron. No hay manera de especular sobre eso, ¿verdad que no? Versículo 33. Pero un samaritano, aquí está, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, también le vio, fue movido a misericordia. Ahí está el cambio. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Increíble, ¿no? Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En otra traducción dice así en este versículo 36, dice, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Hacerse el prójimo de la persona necesitada. ¿Quién? Porque la pregunta importante era esa. ¿Qué es ser el prójimo? 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vio que como
el maestro de la ley judío no menciona al samaritano? ¿Cómo le llama? El que usó de misericordia de él. Y hay un contexto de esto, ahorita lo veremos. Luego de esta parábola del Señor, pues claro que no hay excusa, ¿verdad? Al escriba le había quedado claro qué es ser el prójimo, ¿verdad? Ve y haz tú lo mismo. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres estar participando en esta relación de amor que te ha invitado en el primer mandamiento, tu Dios, el creador del universo? Pues haz lo mismo que hizo en esta parábola el samaritano. Pero el tema de la gente que estaba alrededor de Jesús, que eran netamente judíos, ¿superarían ellos las barreras impuestas por muchos siglos de tradición y enemistad entre judíos y samaritanos para poder entender el verdadero alcance de esta parábola? ¿Podrían ellos superar eso? Miren, el meollo del asunto es que estaban hablando de la vida eterna, ¿verdad que sí? Así empezó toda la parábola. Si no podrían superar eso, ¿qué significaba? Que no habría vida verdadera en ellos. Si a usted, mi amado hermano, mi amada hermana en la fe, le quedó claro lo que tiene que hacer según esta parábola del Señor, usted tiene que hacer todo lo que salga de un corazón relacionado, conectado a Dios por amor. Eso es lo que usted tiene que hacer. Cuando usted se conecta a esta relación de amor con Dios, va a ser la justicia de Dios, va a ser la misericordia de Dios, va a amar como Dios ama y se va a humillar como Dios pide. ¿Cómo lo va a hacer? Extendiendo cada vez más el círculo de sus amados, a los que usted comparte el amor de Dios. Mientras yo más extiendo este círculo, mayor fe, mayor madurez espiritual, comienzo con mi familia, con mis amigos, los hermanos en la fe, en la congregación, pero debo de seguir extendiendo el círculo de amor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es lo que trata esta parábola del buen samaritano. Mateo 5:44, en la traducción viviente, dice así: pero yo digo, dice el Señor, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. O sea, toda la gente que les ha causado mal, deben ser muchos. Mientras más vamos en esta vida, más gente surge de así, ¿verdad? Que pagan mal por el bien que uno les da. Versículo 45. ¿Por qué quiere el Señor que hagamos eso? De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Es por esto, mis hermanos. De esta manera se demuestra que estás en una relación continua, creciente, fuerte con tu Padre que está en los cielos. ¿Y cómo? Es una relación basada en amor y después me doy la media vuelta y ando odiando a la otra persona. Eso es lo que dice, hijo, eso no es congruente. Pues Dios da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Al escriba y a todos los demás judíos que estaban escuchando en ese momento a Jesús, les aseguro que les hacía cortocircuito algo aquí, les aseguro. El tema de que el héroe, el bueno de la película, de esta parábola, sea un samaritano, les hacía cortocircuito. Y no lo aceptaban. Y peor aún, que los villanos, los malos de la película, los malos ejemplos sean el sacerdote y el levita. ¿Cómo es el Señor cuando quiere hurgar, verdad? En la llaga ahí no va a hurgar. Es como si fuese que Jesús los pusiera al revés para molestarlos a ellos.
Hoy día dijimos que la parábola del buen samaritano es una de las más conocidas en el mundo cristiano y secular también. Dice, vemos en el internet, en las noticias, antes diríamos en los periódicos, este buen samaritano ayuda a la familia varada en medio de la carretera, en medio de una tormenta. Dice, el buen samaritano. El buen samaritano funda un hospital para discapacitados. La mujer fue salvada en su casa en llamas por este buen samaritano que trabajaba como repartidor de pizza. Eso pasó hace poquito. Un repartidor de pizza llegó y se metió ahí varias veces, salvó ahí al bebé. Hijo, le dice. El buen samaritano, le decían. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de titulares en el mundo? Las historias sobre personas que son desinteresadas y sacrificadas, la verdad que sí son maravillosas, ¿no? Nos estimulan como personas. Nos sacan de nuestra calma y complacencia rutinaria y nos recuerdan que todavía hay gente de bien en el mundo y que hay personas que van a ayudar a extraños, aún incluso arriesgando sus vidas. No son muchos, pero hay todavía personas que arriesgan sus propias vidas para salvar a extraños. Esto es generalmente como entendemos la parábola del buen samaritano, o como en general se entiende, ¿no? Un extraño compasivo viene en ayuda de alguien que no conoce. Sin embargo, hay mucho más en esta parábola, como estuvimos explicando. Si nos vamos al contexto histórico y cultural de los judíos y en la época de Jesús, al contrario de la creencia popular, un samaritano no es una persona que ayuda a alguien particularmente en peligro, ¿verdad? Así no se lo interpretaba al samaritano. No había buenos samaritanos en Judea, ¿sí lo entiende? En el relato bíblico, la idea de que alguien era un samaritano, pues nunca fue algo inspirador o agradable. No era el héroe de ninguna historia, mis hermanos. En pocas palabras, los samaritanos fueron vistos siempre por los judíos como ¿qué? Como traidores a la palabra de Dios. Y fueron odiados por los judíos, les llamaban perros. Imagínense que un amigo suyo, por ser de otra nación, le diga, oye, ¿qué onda, perro? Espérame, ¿qué pasó? Los samaritanos, vamos a ver el contexto histórico rápidamente, era una raza mixta, ¿verdad? En parte eran israelitas, pero en parte no, porque se habían mezclado como con ¿quiénes? Con muchas otras naciones. Se habían casado y dado en casamiento. ¿El Señor pedía que hagan eso en el Antiguo Testamento? No, pero ellos lo hicieron. Ahora pide en lo espiritual, ¿verdad? No te juntes en yugo desigual con alguien no creyente, ¿verdad? Es una analogía, ¿verdad? Fueron vistos los samaritanos como habiendo ellos habiendo comprometido el tipo de vida que Dios les había mandado a vivir. Ellos los comprometieron, adoraban a otros dioses y se apartaron de la ley. Eso está en Segunda de Reyes, para el que anota, capítulo 17, del versículo 24 al 41. Ahí en esa historia se ve cuando Samaria cae. ¿Por qué cae? Por su idolatría, porque no amaban a Dios sobre todas las cosas y seguían jugando con otros dioses, seguían jugando con el pecado. Los asirios, entonces, Dios permitió que los conquistaran y primeramente los deportaron a todos. Pero las ciudades que eran vacías, se dijeron, bueno, ahí empezó a poblarse, y dijeron, no, pues vamos a repoblar estas ciudades. Y mandaron gente del imperio de Asiria, que era el imperio más grande de la época, y empezaron a repoblar las ciudades samaritanas. Y hasta se llevaron un sacerdote que conociera las costumbres religiosas del pueblo de Samaria, para que les enseñara, ¿verdad?, las costumbres. Si vamos a 2 Reyes 17:29, en la traducción viviente, 2 Reyes 17:29 dice así: sin embargo, los diversos grupos de extranjeros
a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. O sea, llegaron la gente extranjera con sus dioses, ¿verdad? Usted sabe que todo lo que usted idolatra en el corazón, usted se lo va a llevar a donde usted esté, ¿verdad? No es que lo va a apartar, lo va a dejar. Siempre va a ir a donde van a ir con usted, porque van en su corazón. Pero cuando llegaron a Samaria, ¡oh, gran sorpresa! El lugar que desean servir al único Dios vivo, tenían muchos templos de otros dioses. Y dijeron, ay, mira, ya hay lugar para nuestros dioses. Luego, ya encontraron casa a nuestros dioses. Versículo 30. Los que eran de Babilonia rendían culto a los ídolos de su dios Sucot Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Amat rendían culto a Asima. Los habitas rendían culto a los dioses de Nibad y Tartac. Y la gente de Sefarbaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y Anamelech. Miren, un desastre, como estamos viendo en este mundo, ¿verdad? Lleno de dioses falsos. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. El sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿cómo era? El levítico, ¿se acuerda? Solo los levitas podían ejercer el sacerdocio. ¿Quién había impuesto eso? Pues Dios. Así que aquí se puede ver, el punto es, la enseñanza espiritual es ver la importancia del liderazgo espiritual. No cualquiera, sino solamente los que Dios manda, los que Dios llama, pueden ser los pastores, los sacerdotes, ¿verdad? Cuando ellos, ¿por qué? Porque cuando el liderazgo se corrompe, los que están en este púlpito se corrompen con otros ídolos, se llevan consigo no solo sus almas propias, sino a toda la familia espiritual, mis hermanos. Y ese es un gran peligro. Por eso las iglesias que andan en doctrinas falsas, ¿cómo está toda la grey del Señor? Pues está toda mal, toda lastimada, ¿verdad? Esa es la verdad. Versículo 33. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde proveían. ¿Recuerdan cómo dijo el mismo Señor Jesús? No puedes servir ¿a cuántos? No puedes servir a dos amos. Pero aquí vemos cómo el pueblo de Samaria intentaba servir a dos amos. Lo vemos, pero sabemos que no se puede. Versículo 34. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Y siempre se termina, claro, de seguir ¿a quién? Al otro amo del mundo. Es porque la carne es débil. Siempre la carne va a dominar en nuestras vidas cuando andamos tras dos amos, cuando andamos con una mente dividida. Esa es la historia del pueblo de Samaria. Y por eso vemos cómo los judíos que se decían de ser puros y haber guardado toda la palabra de Dios, pues los despreciaban y los tenían ni siquiera como medios hermanos, sino como perros. Las objeciones contra el pueblo de Samaria, los samaritanos, de parte de los judíos, es larga, la lista es larga, mis hermanos. ¿Usted conoce gente que tiene una lista larga en la contra de ellos porque pues, son ofensores, son hipócritas, son abusivos, son maledicientes, son viciosos? Hay muchos que conocemos que puede hacer una lista, ¿verdad? De eso. Así con los samaritanos, mis hermanos. Fíjense, ellos no reconocían todo el Antiguo Testamento, solamente el Pentateuco, los 5 primeros libros. También adoraban en un templo rival, ¿verdad? Del monte de Sión, que en el monte de Gerizim era. O sea, hacían todo a su manera. O sea, los judíos sí tenían una lista cierta, ¿verdad? O sea, tenían excusas reales de que los samaritanos se habían desviado.
y estaban fuera de lo que el Señor demandaba. Pero miren lo que es el Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Que alguien así de odiado como un samaritano fuese el héroe de la historia del día de hoy. Comenzamos preguntando por qué Jesús les dijo la parábola esta del buen samaritano en primer lugar. Volvamos a lo ya leído y explicado al principio. Toda la historia comienza ¿cómo? No con la misma parábola, sino en unos versículos antes, en Lucas 10:25, cuando un escriba le pregunta para probar a Jesús. Recuerden bien eso. Ahí empieza el contexto previo de esta parábola. Este escriba le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El contexto es importante aquí. La pregunta es importante en la vida eterna. Jesús le dice que mire la ley, ¿verdad? Y el hombre responde que la ley le indica que ame a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Y amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Lucas 10:27, ya lo leímos. Cuando Jesús le indica que siga esa enseñanza, el maestro de la ley responde una vez más: ¿quién es mi prójimo? Versículo 29. La pregunta del escriba, del maestro de la ley, ¿sabe lo que implicaba, mi amado hermano? Implica que el escriba cree que existe una cosa como un no prójimo. ¿Sí entiende? No todos son mis prójimos, significa. En otras palabras, existe alguien a quien no necesita uno extender misericordia ni compasión, ni demostrar ningún amor. Eso es lo que encerraba la pregunta del escriba: ¿quién es mi prójimo? ¿Sí me entiende? Y esto es lo importante del día de hoy, mis hermanos. Yo quiero que se vaya bien con este tema. Tradicionalmente, prójimo, la palabra prójimo se refería a un compañero judío, para el judío que esta época, ¿no? Por lo que el punto de vista del líder religioso no estaba muy así desviado o era algo inusual. Las otras personas no decían: ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que quién es tu prójimo? No. Era algo normal esa pregunta. Los judíos entendieron sus relaciones y las responsabilidades que ellos tenían de relacionarse según círculos concéntricos. ¿Qué son los círculos concéntricos, verdad? En el círculo más pequeño al centro está en el círculo principal que usted más ama, ¿verdad? El judío entiende así. Los círculos se van expandiendo y en el primer círculo incluirían los parientes inmediatos, un círculo más grande concéntrico a los parientes más lejanos, los tíos, los primos segundos, etcétera. Y en un círculo todavía más grande a todos los judíos. Quizás a un círculo antes, los que son de Benjamín con los de Benjamín, los que son de Judá, los de Judá, ¿verdad? Y después un círculo mayor, así concéntrico más grande, incluiría a todo el pueblo judío, ¿verdad? A todos los israelitas. Fundamental para los círculos ser determinados era quién es digno de ayuda basado en el interés propio y la pertenencia étnica que ellos tenían. O sea, ese círculo estaba determinado por el interés propio y la pertenencia étnica. ¿Sí entiende? Eso era el círculo de ellos, del prójimo. Los judíos vieron a sus prójimos como un compañero judío y excluyeron a extranjeros y a samaritanos. Un judío del primer siglo pues habría entendido y aceptado la pregunta del maestro de la ley. Claro, ¿quién es mi prójimo? Jesús, sin embargo, no acepta esa comprensión limitada. Jesús no. Dios nos va a enseñar que esa no es la manera de Dios. En cambio, desafiaba al escriba a reconsiderar quién es el prójimo. La respuesta de Jesús indica que su enseñanza se trata de cuidar a todos los que se crean a imagen y semejanza de Dios.
en lugar de clasificar a las personas y a encontrar diferentes obligaciones para cada categoría de personas. ¿Sí me entiende? A mis familiares los amo, ay, que mi amor, y no sé qué. Y después a mis tíos, ay, sí, te amo, bien, bien, bien. Y a los del pueblo, ay, que Dios te bendiga, de labio para afuera, pero ya cumplí, vámonos. ¿Verdad? Todo ahí, no. Dios quiere que salgamos de eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Dios nos quiere llevar a ese mismo amor, mis hermanos. No a un amor limitado. De hecho, decir amor limitado es una contradicción. El amor no es limitado. Vaya a la definición, no la voy a leer, en 1 Corintios capítulo 13. Son 13 versículos, usted lo puede leer rápido. Yo sé que lo leyó varias veces anteriormente. Vaya y léalo de vuelta. ¿Qué es el amor verdadero? No es limitado, mis hermanos. Porque es como decir que Dios es limitado, mis hermanos. Y Dios ciertamente no es limitado. ¿Cuántos dicen amén? Como resultado, Jesús enseñará al escriba sobre el significado más profundo de la ley y lo que falta en su corazón, respondiendo a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Con la parábola de quién? Del buen samaritano. En contraste con la negativa del sacerdote y del levita a ayudar a ese hombre medio muerto, el samaritano, el que todos despreciaban, el que era mal visto, él sí, la persona non grata, es el que ayuda al necesitado. Los que son considerados como el pináculo, ¿no? El epítome del mantenimiento y el cumplimiento de la ley, el sacerdote, ¿verdad? Y el levita, no lo hacen, no brindan misericordia. La parábola de Jesús pone al mundo del escriba de patas para arriba, mis hermanos. ¿Puede admitir que el samaritano es el bueno de la película, el escriba, y todos los judíos que estaban escuchando? Desafortunadamente, el escriba no parece querer reconocer que el odiado samaritano es el héroe de la película. No quiere. Tengan en cuenta que al final, cuando Jesús pregunta quién es el prójimo del hombre, que el escriba lo describe, no dice el samaritano, sino el que tuvo piedad, misericordia de él. Eso demuestra que todavía su corazón estaba cerrado. No quería admitir que era el samaritano. La parábola es mucho más que una historia sobre el hacer bien a los extraños. Jesús expone su justicia, su misericordia. Nos enseña el amor de Dios, que es sin prejuicios. No solo al maestro de la ley en esa época, sino a nosotros ahora, mis hermanos. De la misma manera, mis hermanos, la parábola nos expone a nuestros propios entonces prejuicios, a los que usted y yo tenemos. ¿Quién es el samaritano de su vida? A ver, usted lo debe saber. ¿Quién es aquel samaritano que usted está prejuicioso, que usted odia, pero Dios que ama? ¿Quién es ese samaritano? Dios le está preguntando. A mí ya me lo preguntó al preparar esta prédica. Y ahí les di todos los nombres. Y tuve que orar por cada uno de ellos. Y a Dios no puede ser burlado. Imagínense, Dios ayúdalo, pero dale disciplina duro, porque tu disciplina es amor, ¿verdad? Dale duro, Señor, a esa persona. Pero uno lo único que quiere es que le dé duro, ¿verdad? Y que sufra. Y lo encubre en la disciplina del Señor. No, hermano, el Señor no puede ser burlado. ¿Quién es el samaritano de tu vida? Dios quiere hoy romper con ese círculo vicioso, con esa maldición que está metido, hermano, hermana. Romper con todos nuestros prejuicios y religiosidades. Y quiere extender nuestro círculo de amor a más personas, incluso a los que son nuestros enemigos, a los que nos han hecho mal, nos han ofendido. Es hora, mis hermanos, de levantarse como hijos de Dios, de ser y no tratar de hacer, demostrando el amor de Dios en nuestras vidas, para que esos samaritanos que tenemos en nuestro corazón desaparezcan.
¿Quién es la persona que quiere usted descartar? Que no quiere usted admitir que puede ser un héroe, que él pueda hacer bien. Si identifica a la persona que tiene usted dificultad para aceptar, ha encontrado a su samaritano. Y puede estar bien cercano ese samaritano, le digo. Porque, ¿qué dije? ¿Los enemigos son gente conocida o extraños? Son gente conocida, mis hermanos. Ha encontrado a su samaritano y ha entendido ahora sí la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Señor, gracias te damos por este entendimiento que hoy nos has dado a través de esta parábola, la del buen samaritano. Hoy supimos, Señor, que no se trata, aparte de ayudar a extraños de manera desinteresada, sino a conocidos, Señor. Y sabemos que todos podemos amar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, cercanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Pero podemos amar al conocido enemigo, al que nos ha ofendido, al que nos está en contra de nosotros. Señor, tú has pedido que tu amor se extienda de manera ilimitada, que no limitemos tu poder, y tu poder es amor, mi Dios. Señor, ayúdanos a vivir en tu poder, en tu amor ilimitado, mi Dios. Ayúdanos que tu amor fluya en nosotros y seamos medios de amor, aún a todo samaritano que tenemos todavía en nuestro corazón. Gracias te damos por esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.